Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Miranda, qué gusto saludarles. ¿Es posible que nosotros podamos avanzar en este mundo a través del poder sobrenatural de Dios? ¿Es posible que Dios tenga cuidado de nosotros y Él pueda hacernos prosperar y que nuestra vida sea bendecida? ¿Cómo es que puede manifestarse el poder sobrenatural de Dios por causa del nombre de Jesucristo a través de nosotros? ¿Hay una respuesta que Dios puede dar a nuestra necesidad a través de su poder? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en este tiempo en que parece que todo está en relación a nuestra sobrevivencia en este mundo, buscando siempre proteger nuestro bienestar? Así que, bien, pues la Biblia nos dice algo maravilloso. Ahí en la tercera de Juan, en el verso 2, nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que quizás tú no ignorabas, no sabías lo que está escrito en la Biblia para nosotros, pero ahí podemos ver cuánto Dios nos ama. Él dice que nos ama tanto que desea nuestro mayor bienestar y nuestra mayor prosperidad. Dice que el deseo de Dios, si tú quieres saber cuál es el deseo de Dios, cuál es esperado en todas las cosas, dice ahí, y que tenga salud también en la medida, así como prospera tu alma. Muy bien, pues quiero comenzar con la escritura precisamente de Efesios en el capítulo 3, verso 20, donde ahí nos habla de todo el potencial que nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Así que vamos a ir ahora a las escrituras aquí en pantalla, compartiendo contigo, y acompáñame a leer lo que nos dice aquí la Biblia en el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esta parte, el autor de esta carta, de este libro a los Efesios, el apóstol Pablo, está escribiendo, alabando y adorando a Dios, declarando que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Imagínate que el Señor está diciendo que Él siempre va a sobrepasar nuestras altas expectativas. Siempre que tú tengas una alta expectativa, dice que Dios todavía es más poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedirle al orar o podemos imaginar o entender. Pero dice que esto sucede según el poder que actúa en nosotros. Así que nos está diciendo que hay un extraordinario potencial porque tenemos nosotros la vida nueva en Cristo, y dice que hay un potencial en nosotros, hay un poder en nosotros que está actuando, y que al liberar este poder creativo es que vamos a hacer que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestra vida. Así que por eso dice: Él sea la gloria, porque está diciendo que a través del poder que actúa en nosotros, Él se va a manifestar en nuestra vida y se va a manifestar a aquellos que no le conocen a través de nosotros. Por eso el Señor nos está llamando a transformarnos en seguidores, en discípulos del Señor Jesucristo, porque al ser discípulos del Señor Jesucristo, nosotros estamos bajo un programa que nos está transformando constantemente a través del amor y la verdad de Dios. Y a través del discipulado de la vida cristiana, cuando tú te unes a este discipulado de la vida cristiana, tú vas a estar capacitado para poder compartir con otros la experiencia que tú estás viviendo, porque las personas que están cerca de ti están esperando que tú les hables, que tú les puedas compartir. Muy bien que los invites a la iglesia, que los invites a algún evento, pero sobre todo acércate en amistad que tienes con las personas que te conocen, que te han observado, que han visto cuál es tu carácter, cómo tú te conduces, y al ver que tú eres tan diferente porque en ti está la presencia de Dios, van a abrir su corazón para escucharte cuando tú les hablas del amor de Dios y les declaras lo que dice la Biblia, su palabra. Así que podemos ver también aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cómo Jesús nos habla de cómo a través del discipulado de la vida cristiana nosotros vamos a avanzar en todo nuestro potencial. Jesús nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que nos está diciendo aquí Jesús que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador que lo plantó. El Padre lo hizo venir de los cielos tomando forma humana, forma de hombre, para manifestarse este mundo, para que a través de Jesús pudiéramos ver a Dios mismo, lo que Él siente, lo que Él piensa, cómo Él habla, los planes que Él tiene para nosotros. Así que Jesús es esa vid plantada por el Padre. La vid natural que nosotros conocemos representa a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, porque esta planta tiene la principal cualidad de dar fruto. Lo más importante de la vid es que es una planta fructífera. Por eso el Señor dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nos está hablando de la poda, nos está hablando de que necesitamos a través del discipulado constantemente ser levantados para que sigamos dando fruto, porque normalmente en la vid las ramas digamos que se inclinan, las ramas se van a tierra y esta limpieza que requiere la planta consiste en levantar las ramas y de esta manera limpiarlas para que sigan dando fruto. El Señor declara en el verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Esto es maravilloso. El Señor nos dice que a través de su sacrificio nosotros hemos sido limpiados, como nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, dice, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nos está diciendo que ya estamos limpios, ya somos limpios y por cuanto ya somos dignos del amor de Dios, hemos sido perdonados, reconciliados, es que nosotros estamos llamados a dar fruto. Así que lo primero que tú tienes que identificar en tu relación personal con Dios es que Él esté esperando ver fruto en tu vida. Es que si tú has recibido la vida de Cristo Jesús, tú vas a dejar de ser la persona que has sido siempre. Porque dice en Corintios 5:25 que para el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en Cristo, dice que tiene como propósito que nosotros demos fruto. A través de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir, de lo que hacemos, se va a manifestar este fruto. Y aquí nos habla de en qué consiste este discipulado de la vida cristiana, que consiste en estar unidos al Señor Jesucristo. El discipulado tiene como propósito que nosotros desarrollemos esta habilidad de ser unidos para que como una rama, unidos a la vid, podamos dar fruto. Por eso dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí nos está hablando de su presencia, de la importancia que en el discipulado seamos enseñados a vivir en la presencia de Dios, seamos enseñados a adorar, seamos enseñados a cómo desarrollar intimidad y amistad con Dios, porque Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Así que si tú permaneces en el Señor, Él permanece en ti. Así es como el Señor Jesucristo nos está diciendo, una vez que hemos nacido de nuevo, lo que tenemos que hacer es aprender a permanecer en Cristo, vivir la vida en Cristo, porque haber recibido a Cristo no significa que estés viviendo la vida en Cristo. Muchos han recibido a Cristo, pero siguen viviendo en el mundo, siguen viviendo ajenos a la vida de Dios. Solamente toman quizás un día a la semana, el día domingo, cuando se congregan para conectarse con la presencia de Dios. Pero en el discipulado es necesario constantemente y permanentemente aprender a permanecer en la presencia de Dios. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ustedes si no permanecen en mí. Así que continúa diciendo, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Así que el Señor nos da una advertencia. Por eso el discipulado de la vida cristiana hace que seamos transformados, porque somos unidos a Jesús, somos unidos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestras emociones. Nuestra alma es unida a Él, queda subordinada bajo la influencia del Señor Jesús, bajo la influencia de su amor, bajo la autoridad de su verdad, y es así como nuestra vida es transformada, de modo que empezamos a llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Así que el Señor nos llama a fructificar. Hay 3 niveles de fructificación, y el Señor nos está diciendo eso, que el que no permanece será echado fuera como pámpano, dice.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que aquí está la condición y este es el propósito del discipulado de la vida cristiana, permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Observa, son dos aspectos en nuestra relación personal con Dios: permanecer en su presencia y permanecer en su palabra, porque si estamos permaneciendo en su presencia, si estamos continuamente viviendo con la conciencia de su presencia en nuestra vida y dedicamos tiempo para adorar, para orar y estar en la presencia de Dios, ser llenados de su Espíritu Santo para poder conectarnos, entonces estaremos oyendo la voz de Dios, estaremos entendiendo lo que Él está diciendo a través de la Biblia, su palabra escrita. Dice que entonces podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Así que aquí nos está hablando de la autoridad. El Señor Jesucristo nos ha llamado a vivir con autoridad. Esto es lo más importante en el discipulado de la vida cristiana, que a través de un programa de discipulado como el que nosotros ofrecemos, queridos amigos, tú vayas creciendo en la vida espiritual y de esta manera puedas vivir en esa autoridad que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado autoridad desde el momento en que nacemos de nuevo. Pero conforme nosotros vamos creciendo en un entendimiento y vamos quitando de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que nos limita, que nos incapacita, que ha bloqueado una relación personal con Dios, comenzamos a vivir en todo nuestro potencial. Así que la manera en que vamos a avanzar en todo nuestro potencial, como ya vimos, hay un poder actuando a través de nosotros y esta es la vida en Cristo y la fe que Dios nos ha dado. A través de la vida nueva en Cristo y la fe que Dios nos ha dado es que nosotros vamos a avanzar en todo nuestro potencial, porque es la fe la que hace todo posible. Es la fe la que hace todo posible. Así que el Señor quiere que tú entiendas, que entendamos esto, que necesitamos comprometernos y dedicar un tiempo, por lo menos un horario en la semana. Lo deseable es que cada día nosotros podamos dedicar tiempo para estar en la palabra, para estar en su presencia, pero tú necesitas establecer un horario y agendarte, porque si tú no eres intencional, si tú no vives de una forma deliberada, si tú solamente estás buscando que las circunstancias te dicten y determinen cómo vas a vivir, estás viviendo de una forma descuidada y perdiendo tu tiempo y perdiendo tu vida. Por eso el Señor dijo, todo el que quiera ganar su vida la perderá. Todos aquellos que viven centrados en sí mismos y que por tanto no están gobernados por la verdad y el amor de Dios, estarán perdiendo el tiempo y perdiendo su vida, perdiendo el propósito de Dios, dejando de vivir en las oportunidades que Dios está creando para ti. Pero si tú pierdes tu vida, dejas de vivir para ti mismo y comienzas a vivir de acuerdo al propósito de Dios, te subordinas y te vuelves obediente, ese impulso que Dios produce para servirle, para estar conectado con Él, para cumplir su propósito como iglesia de Jesucristo, entonces tu vida va a ser transformada. Y de esta manera tú vas a estar dando fruto, más fruto, mucho fruto. Por eso el Señor Jesús declaró algo poderoso ahí en Mateo capítulo 16. Tú lo puedes ver ahí en el verso 24. Jesús declaró en qué consiste el discipulado. La palabra discipulado, viene de la palabra griega akoloutein, que se refiere a seguir a alguien, tal como un esclavo seguiría a su amo, tal como un soldado en la batalla seguiría a su capitán. De la misma manera, uno que sigue a otro está subordinando su voluntad, no hace lo que quiere, no vive de acuerdo a su criterio, a sus preferencias, a lo que bien le parece, sino vive subordinado al que está siguiendo. Entonces, este es el secreto y la llave para abrir la puerta y que nosotros podamos avanzar en todo nuestro potencial, dejar de vivir para nosotros mismos. Por eso Jesús declaró allí en Mateo capítulo 16, en el verso 26, el Señor Jesús declaró lo siguiente, dice, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma.
Si por querer ganar al mundo, complacer a tu familia, complacer a los que te rodean, tú descuidas y tú dejas a Dios en el último lugar y estás, dice, queriendo ganar al mundo, perderás tu alma. Tú no puedes complacer a los hombres y complacer a Dios. Tienes que aprender a complacer y darle primeramente a Dios el primer lugar en tu vida. A eso se refería el Señor Jesús cuando decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No decía que busquen únicamente, no, primeramente. Habla de prioridades, habla de ser intencional. Si tú no tienes prioridades en la vida, estás perdiendo el tiempo. Si tú no sabes qué es primero y qué es al último, estás perdiendo el tiempo. Tu vida la estás desperdiciando, no vas a tener nada. No se trata solo de tener dinero, tener un auto o ciertas cosas. Se trata de que tu vida, aunque tengas todo eso, no tendrá propósito ni sentido, porque todas esas cosas solo ofrecen una satisfacción temporal. Tu vida no tendrá mayor propósito que tener cierta comodidad, pero en realidad, si tú aprendes a subordinar y ser obediente a este impulso de seguir al Señor Jesús y dejas de complacer a otros y dejar de poner a Dios al último, pero servirle el primero en la iglesia, poner en la iglesia nuestro servicio a Dios primero, porque por cierto es Dios y al mismo tiempo la iglesia. La iglesia no va al último, la iglesia va al nivel de Dios, porque como vimos, aquí dice en Efesios 3:20, gloria a Dios en la iglesia de Jesucristo. La gloria de Dios está en la iglesia de Jesucristo. Alguien que está lejos de la iglesia ha dejado de estar, está también viviendo lejos de Dios. Aunque tú conozcas a Dios y lo hayas conocido personalmente, si estás lejos de la iglesia, estás totalmente desconectado. Vives de una forma mínima tu relación con Dios y estás en peligro también de abandonar la fe al no permanecer conectado a través de la iglesia. Por eso muchos necesitan aprender a vivir o aprender a disfrutar la vida de la iglesia. Porque la iglesia no es perfecta. Dios nos perfecciona a través de la iglesia de Jesucristo en las relaciones que tenemos en la iglesia. Tenemos que aprender a perdonarnos, amarnos, a ser pacientes y eso desarrolla nuestro carácter y hace que crezcamos en el amor de Dios, viviendo en el amor de Dios. Así que Jesús decía esto, todo el que quiera, dice, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué provecho tendrá si gana el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que dice, por eso dice aquí, ¿verdad? Porque dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, decía el Señor. Y antes de eso decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no congregantes, discípulos, no personas que solo van el domingo a sentarse a oír información, no, discípulos, personas que vienen comprometidas, que tienen prioridades, que antes que el negocio, que el trabajo, que la familia, está Dios en su vida primero. Si Dios está primero en tu vida, entonces serás una persona exitosa en el negocio, en el trabajo, con tu familia, en el matrimonio. Si tú estás conectado con Dios, vas a ser una persona que va a ser una bendición para los que te conocen. Así que este es el llamado del Señor Jesucristo. Si alguno quiere, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el Señor nos está llamando a negarnos y a morir a quienes nosotros somos y hemos sido. Dejar de vivir de acuerdo a nuestras preferencias, a lo que bien nos parece, tomando decisiones sin estar bajo ninguna autoridad, haciendo lo que más nos parece bien y sin embargo dice que esto es ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Pero nos está diciendo entonces que nos neguemos muriendo a nosotros mismos para entonces, dice, seguirle, tomar nuestra cruz y seguirle. Así que nos está diciendo que el secreto de la verdadera felicidad para avanzar en todo nuestro potencial es dejar de estar limitados por nuestra condición humana, dejar de estar limitados y romper los límites que nos ha impuesto nuestra propia condición humana cuando estamos centrados en nosotros mismos, estamos centrados en lo que sentimos, sintiéndonos menospreciados, sintiéndonos inseguros, sintiéndonos destruidos por la
maldad de otros, sintiéndonos heridos y ofendidos por lo que otros han hecho en contra nuestra, es centrarnos en nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo. Si estamos centrados en lo que sentimos, en lo que pensamos, desconectados de lo que Dios está hablando a nuestra vida, no tendremos la capacidad de crear una nueva realidad o de vivir o accesar a la nueva realidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Así que de esta manera Jesús dijo, el que pierda su vida, la ganará. El que pierda su vida, dijo, por causa de mí. Dios nos ha llamado a servir a sus propósitos, aún en este mundo. Todo necesita estar subordinado para cumplir el propósito del Señor, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo, que es acercarnos a otros, hablándoles del amor de Dios, que es servir a la sociedad y a la comunidad en que vivimos, para detener la maldad que está lastimando nuestra sociedad. Así que dice, el que pierda su vida, la ganará. Si tú te niegas y mueres a tu ego, a tu yo, estarás viviendo en el amor de Dios, estarás viviendo en la verdad de Dios. Tu vida será transformada, serás una influencia poderosa para todos aquellos que te conocen. Serás una influencia poderosa porque a través de ti los enfermos van a ser sanados. A través de ti, los dones que Dios te ha dado, las personas verán una manifestación sobrenatural. A través de ti las cosas van a cambiar. A través de ti tu vida va a encontrar el bienestar y la paz que necesita. Muy bien, pues quiero invitarte para que tú entres en el discipulado de la vida cristiana, para que avances en todo tu potencial, para que busques vivir comprometido y vivir de una forma intencional, con propósito, sabiendo hacia dónde vas y qué es lo que quieres en esta vida, sabiendo que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Entra lo antes posible, comienza el discipulado, tu vida será transformada. Yo los espero aquí en una nueva transmisión de Viviendo Sin Límites 2023, los miércoles a las 8 de la noche. Les bendecimos, les amamos.